Saludos cordiales, estimados representantes, queridos estudiantes. Mi nombre es Fernando Villasís, soy docente de la Unidad Educativa Gran Colombia y el presente video es para socializarles la actividad a realizar el día de hoy, martes 20 de octubre del 2020. Esta corresponde a la actividad número 2, titulada El agua es vida. Hoy vamos a aprender sobre uno de los recursos más importantes que permiten la vida. Responde de forma oral, es decir, respóndete para ti mismo sin escribirlo, las siguientes preguntas. ¿Sabes qué es el agua? ¿De dónde viene el agua? Estas preguntas solo debes hacértelas a ti mismo, no es necesario escribirlas en el cuaderno. Una vez que te has respondido eso, vamos a conocer un poco más sobre el agua. Lo haremos a través de este pequeño organizador gráfico. Miren, el agua es un recurso natural. Forma parte de todos los seres vivos, ¿sí? Cada ser vivo, sea un animal, una planta o el mismo ser humano, está constituido por una parte de agua. Un dato importante, miren, el cuerpo humano está constituido entre un 60 y un 70% de agua. Miren, interesante, ¿no? Otro dato importante es que nosotros podemos tener presente que el agua la encontramos en ríos, lagos, lagunas, mares e incluso en los glaciales, es decir, en los polos norte y sur hay muchos glaciales y allí está el agua congelada. El agua, entre sus características está que generalmente es incolora. Incolora significa que no tiene color. Es inodora, es decir, que no tiene olor. E insípida, es decir, que no tiene sabor. Les digo generalmente porque ustedes habrán notado que el agua de mar es salada, ¿verdad? Pero el agua que conocemos como agua dulce en realidad no tiene color, olor ni sabor, no tiene estas características. Bien, asimismo, debemos tener presente que una parte del agua que hay en nuestro planeta es utilizada para el consumo humano, otra está utilizada para actividades de trabajo e incluso es utilizada también para represas y asimismo el planeta la distribuye por todos los rincones. Y por último, hablando del planeta generalmente, debemos decir que aproximadamente el 70% del planeta Tierra está constituido por agua. En algún momento hemos escuchado que nuestra Tierra son 3/4 partes de agua y una de tierra, ¿ves? Entonces aquí esto lo estamos afirmando también. Es por ello que los astronautas cuando van al espacio exterior ven a nuestro planeta de color azul. También se lo conoce como el planeta azul a nuestro planeta Tierra, porque está constituido por mucha agua, por el 70% dice acá. Entonces, estimados niños, y que me ayuden los papitos, los niños deben copiar este organizador gráfico sobre el agua que nos dan datos importantes y este lo van a copiar en el cuaderno de ciencias naturales, ¿sí? Debemos saber algo más. ¿Qué permite que el agua sea un recurso que no se agota? ¿Por qué el agua no se gasta si vemos tantos habitantes en el mundo y gastamos y consumimos mucha agua, pero ¿por qué no se gasta? Miren, a pesar que todos los seres vivos consumen agua, esta no se agota debido a un proceso denominado ciclo del agua. Vamos a conocer un poco sobre el ciclo del agua. Vemos que este organizador gráfico que tenemos acá tiene unas flechas, ¿verdad? Que hacen parecer la forma de un ciclo, es decir, que es interminable. Va de izquierda a derecha y así sigue en todo el organizador. Eso significa que esto se repite. Bien, comencemos por la primera etapa, cualquiera puede ser, pero vamos a comenzar por la evaporación, ¿sí? Por la acción de este sol, nosotros, en este caso, el agua, perdón, se va a evaporar. ¿Cuál agua? El que se encuentra en los ríos, en los mares, en los lagos, incluso la que está regada a veces en el suelo que nosotros regamos. Por la acción del sol,
esta se evapora, es decir, como que se convierte en una especie de vapor. Ustedes no sé si se hayan dado cuenta que cuando nuestra mamá está hirviendo agua, sale un poco como de humo allí, y si está tapada esa ollita, hemos visto que cuando ella la destapa se ven como gotitas de agua arriba de la tapa. Entonces, eso es porque el agua ha sido sometida a un proceso en este caso, de temperatura alta, de calentura, y a su vez el agua se ha ido evaporando. Esa básicamente es la acción que hace el sol. Entonces, evaporar. Luego de esa etapa de evaporación, viene la etapa de condensación. Es decir, que cuando el vapor de agua empieza a subir a la atmósfera, ¿sí? A la parte alta, se enfría y convierte en nubes, ¿sí? De esa manera es que se forman las nubes. Gracias, una vez que se evapora el agua, llega al cielo y se forman nubes, tal como vemos en esta imagen. Y aquí el agua se está condensando, se está enfriando. Luego de la condensación, el agua se precipita en forma de lluvia, nieve o granizo. Entonces, una vez que las nubes ya están suficientemente llenas, pasa al proceso de la precipitación, que es cuando llueve, cuando cae nieve, cuando cae granizo. Y por último, la filtración, que es cuando el agua cae al suelo, se filtra y pasa a ser agua subterránea, miren cómo está en esta imagen, y esta a su vez se puede evaporar e inicia nuevamente el ciclo, ¿sí? Es que se filtró, viene nuevamente el sol, la evapora, luego en la parte de la atmósfera se condensa, luego una vez que ya las nubes están llenas se precipita, es decir, cae lluvia, y así se repite sucesivamente este ciclo. Entonces, este pequeño organizador gráfico también lo vamos a copiar en el cuaderno de ciencias naturales. Bien, luego de que hemos copiado esos dos organizadores gráficos, vamos a realizar un dibujo que explique el ciclo del agua. Debemos utilizar flechas. Miren que yo en ese organizador utilicé flechas, pero ustedes en este dibujo que van a realizar van a utilizar flechas para demostrar el viaje que tiene el agua por todo el ciclo, ¿sí? La vamos a copiar debajo de la clase anterior, es decir, debajo de la clase del ciclo del agua en nuestro cuaderno de ciencias naturales. No se olviden, les repito, que deben realizar un dibujo debajo que explique el ciclo del agua. No se olviden de utilizar flechas, ¿ok? ¿Quieres conocer algunas de las características que tiene el agua? En el organizador gráfico principal que les socialicé, les había hablado de que las características eran que era inodora, insípida, incolora, ¿verdad? Así era el agua, es decir, que no tenía olor, sabor ni color. Entonces, para nosotros demostrar esto por medio de un experimento, van a colocar agua de tomar en un vaso transparente, un vaso de vidrio transparente, van a observar, percibir, saborear y responder en el cuaderno de ciencias naturales las siguientes preguntas. ¿Qué color, qué olor y qué sabor tiene el agua de su vaso? ¿Sí? Entonces, probablemente las respuestas van a ser que no tuvo color, que no tuvo olor y que no tuvo sabor. Probablemente, pero entonces eso me lo van ustedes a demostrar y escribir en su cuaderno de ciencias naturales. Por último, para no dejar de lado la parte numérica, la parte matemática, vamos a leer y resolver las páginas 34 y 35 del libro compactado de matemáticas, es decir, del libro que están todas las materias unidas, ¿sí? Esto trata sobre sucesiones numéricas. Nosotros ya, tanto la suma como la resta, ya la dominamos, se puede decir casi que al 100%. Entonces nosotros ya también hemos realizado varias sucesiones numéricas, que recordemos que justamente para encontrar o para realizar una sucesión numérica debemos encontrar un patrón, ¿sí? Este patrón, en este caso, se puede formar sumando o restando, porque esas son las operaciones que hemos aprendido. Entonces,
veamos un poco. Para encontrar el patrón en esta secuencia numérica, nosotros vamos a utilizar la suma porque vemos que es creciente. Ya, tenemos 2. 2 en nuestra mente. Para llegar a 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cuento y me da 12. Es decir, 2 para llegar a 14 me da 12. En otras palabras, un número que sumado con 2 de 14 es el 12. Entonces, 2 más 12, 14. Ahora vamos a ver si es que ese patrón nos concuerda con el que sigue. A ver, 14 más 12. 14 en nuestra mente, más 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Entonces nosotros podemos encontrar o podemos ya decir que el patrón de esta secuencia que es creciente es el 12. El 12, ¿ok? Y así ustedes cuando vean que una secuencia es decreciente, van a restar, ¿sí? Van a restar el número que está, en este caso el 64, lo van a restar por el que sigue y van a encontrar un numerito ahí que ese será el patrón y lo van a tener que ustedes comprobar con los demás. Esto lo van a entender de mejor manera dando lectura a la página 34 y poniéndolo en práctica en la página 35. Recordemos que ya hemos hecho varias actividades de secuencia numérica, por lo tanto ya estamos familiarizados con aquello. Bien, esas serían las actividades del día de hoy. Les deseo éxito en su realización. Que tengan un excelente día.